Ahí. Entonces, chicas, vamos a abrir este espacio de conciencia, de poder integrar toda la información que se vaya moviendo en esta lectura de la mejor forma para nuestro mayor bienestar y no solo el nuestro, también de todos los seres humanos de este planeta. Entonces vamos a respirar profundo, exhala y vamos a bajar barreras. Baja tus barreras cada vez que exhales. Baja un poco más tus barreras. Respira profundo. Nota el aire ingresando en tus pulmones. Exhala, pándete, baja un poco más tus barreras totalmente. Nos disponemos a recibir entonces lo que sea que estemos requiriendo que esta lectura, este espacio, este encuentro nos traiga, nos aporte. Recibimos entonces. Ya. Vamos a iniciar acá. Aquí estamos. Continuamos con la lectura del libro Tu nombre ancestral es abundancia, y en la sesión anterior quedamos en esta parte analizando esta frase de Carl Jung que parece muy sencilla, muy fácil de leer, ¿cierto? Cuando dice, y como muy repetida también, ¿cierto? También la vemos en redes sociales, por todos lados, se usa mucho. Sin embargo, cuando empezamos a desmenuzar su significado, nos vamos encontrando con una profunda verdad que nos atraviesa, porque aquello a lo que resistimos persiste. ¿Y cuánta resistencia tengo? ¿En dónde estoy resistiendo a algo, a una situación, a, a mí misma a veces, ¿cierto? Resisto y creyendo que en esa resistencia muchas veces creemos que mientras más resista algo, es como que si pongo ahí un freno, no existe, va a desaparecer. Como que si me resisto a algo, si lo rechazo, entonces no está. En esta idea como ese pensamiento mágico, como de que las cosas desaparecen así, por arte de magia. Cuando se trata sobre todo de lo que está en nuestra mente, de nuestras emociones, de los pensamientos, creencias, etcétera, no funciona de esa manera. O sea, si me hago la loca con lo que siento, eso no va a desaparecer. Si me hago la loca con el dolor, con la pena, con el miedo, con la rabia, ¿desaparece o no desaparece? ¿Qué, qué experiencia han tenido ustedes? Si estoy enojada y no reconozco ese enojo, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a desaparecer el enojo? No. No, ¿Qué es lo que pasa, Jime, cuando estamos enojadas y no le hacemos caso? ahí, bueno, va a aparecer algo del cuerpo, porque el cuerpo igual va a manifestar lo que pasa y lo ¿Cierto? que uno no quiere aceptar. Muchas veces, como tiempo atrás, tú igual decías, ¿cuánto estoy dispuesto a recibir? Si yo Exacto. pido por tu abundancia o pido esto, pero viene de diferentes formas, Mm, tengo que estar dispuesta a recibir y aceptar. Y de ahí también transformar algo, ¿cierto? Como yo digo, mm, alquimia. Pero estar exacto. dispuesta a recibir todo, todo, no solamente, no, yo estoy dispuesta a recibir esto.
a esto, no, o sea, Claro. estoy abierto a recibir todo y de ahí puedo ir transformando. Mm, También es como un punto de vista, estar abierto y aceptar también, aceptar muchas cosas que uno no exacto, puede cambiar también, o la esa es la alquimia. clave. Mm, Eso, aceptar y que todo es perfecto, sea como sea, hay un orden. Yo digo, bueno, que nos guía a todos nosotros, que es mayor y que por algo pasan las cosas. Entonces, abrirse al aceptar, yo creo que ahí está una clave importante. exacto, eso es lo que acabas de decir, Jim, es justamente lo que sigue en el párrafo a continuación, porque cuando estamos en rechazo, en resistencia a alguna situación o una emoción en este caso, por ejemplo, con la rabia, ¿qué es lo que pasa? Es que si no le hacemos caso, no la miramos, por lo general la rabia crece, no disminuye, ¿cierto? Y empieza a, creo que la palabra sería carcomer por dentro, porque empieza a manifestarse, ¿cierto? Y luego pasa al cuerpo físico, donde se manifiesta a través de una jaqueca, a través de una gastritis, etcétera, a través de un dolor de, no sé, de una tortícolis, en fin. El cuerpo va a liberar esa energía, ¿ya? Porque una emoción es una energía que se tiene que movilizar de alguna manera, ¿cierto? Y este tema de aceptar, aceptar todo, recibir todo, porque no solamente, como decíamos la otra vez, nos gusta recibir como las puras cosas bonitas nomás, como ya, yo quiero recibir, pero lo lindo nomás, así como Diosito, dame, pero dame puras cosas buenas, ¿cierto? Acá dice, resistirse a algo es solo una manera de que permanezca en nuestro inconsciente y se presente nuevamente en el futuro. Resistirse a algo jamás hará que desaparezca. Para trascender nuestro sufrimiento debemos ir en contra de nuestro instinto de aferrarnos y en lugar de eso debemos rendirnos a la experiencia y encontrar el valor que alberga. Lo que decía la Jime de hacer esa alquimia, ¿cierto? A ver, esta situación que se me presenta quizás no es lo que yo esperaba, no es como lo que yo planifiqué, pensé, en mi mente. Sin embargo, ¿cómo puedo transformar esto en algo que de verdad me sume? Quizás no he visto el valor de eso totalmente, ¿cierto? Y cuando nos abrimos a ese recibir sin juicio, podemos ver el valor de las cosas, no desde nuestra expectativa, sino desde lo que nos traen. Debemos renunciar a querer cambiar las cosas y aprender a aceptar los acontecimientos y también comprender que nuestros enfados, nuestras reacciones emocionales, ¿cierto? Comprender, y eso es acoger esa emoción, acoger la emoción que estoy, ok, estoy enojada porque, no sé, yo esperaba tal cosa y resulta que sucedió lo otro, no sé, supongamos que en una pega te ofrecen, te dicen, ya mira, por este trabajo te voy a pagar, no sé, 500 lucas, y después cuando te pagan, no sé, 300. Chuta, pero ok, yo esperaba, me habías dicho que me ibas a pagar 500. Ah, no, mira, es que tuvimos un problema, no sé qué pasó, ya, bla, 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 lo que sea. Y me pagaron 500, y me pagaron 300. Entonces, como, ok, mi expectativa, la idea que yo construí en mi mente de en base a esto, no puedo hacer nada, porque la realidad me está diciendo que, ¿sabes qué? No, te vamos a pagar 300. Ok, después quizás tomo la decisión, nunca más vuelvo a trabajar con esa persona, ya, ok. Eh, pero en ese momento, resistirme y pelear con eso y pasarla mal, no va a hacer que la situación mejore. Debemos, dice, renunciar a querer cambiar las cosas y aprender a aceptar los acontecimientos. Entonces, comprender nuestro enfado, nuestras reacciones emocionales. Un curso de milagros lo aclara de forma casi escandalosa para quienes se resisten a comprender que repetimos historias para trascenderlas, o al menos para llenarlas de comprensión. Las pruebas por las que pasas no son sino lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse a fin de que donde antes hiciste una elección equivocada,
puedas ahora, ¿cierto? Hacer ahora una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó la que elegiste previamente. Esto es como muy cierto, en algún momento tenía como bastante la idea esto de la espiral, ¿cierto? Que en el fondo toda nuestra existencia se podría traducir en esta espiral, porque vamos pasando por lugares conocidos, lugares familiares. Sin embargo, cuando vamos agregando conciencia, tenemos esa capacidad de elegir cómo voy a actuar frente a esto, así como, ok, esto yo ya lo viví antes, y antes a lo mejor reaccioné, lo viví de esta manera, sufrí, etcétera. Y ahí aparece Access, ¿qué más es posible ahora? ¿Cómo puede esto ser mejor? Si ya tuve una experiencia previa, ¿cómo ahora entonces esta situación puede mejorar? ¿Cómo puedo vivirla de otra manera? En muchas situaciones que vivimos con disgusto o como un problema, estamos reparando la historia de nuestros padres, tal como explicado en la historia anterior. Veamos otra frase del gran maestro Carl Jung, que se adelantó a su tiempo. La ciencia ha demostrado la verdad de su afirmación a través de la epigenética. Nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su ambiente y especialmente sus hijos que la vida no vivida de un padre. Mm. ¿Te fijas que más que es como lo que no vivió o como esos sueños que nuestros padres quizás no pudieron cumplir? Bueno, en ancestrología se habla del proyecto sentido. El proyecto sentido es como la idea que tenían nuestros padres cuando antes de que antes de ser concebidas nosotras, nuestros padres, ¿cierto? Estaban juntos, tenían una relación, etcétera. Entonces ellos tenían una idea de cómo iba a ser su vida, de cómo querían vivirla, etcétera. Y ese es el proyecto sentido y que muchas veces ese proyecto sentido se vio truncado, incluso a veces por nuestro mismo nacimiento, cuando fuimos a lo mejor hijos no buscados, ya como que, ¿cierto? No buscaron tenernos, no buscaron ese embarazo, ese proyecto sentido genera una memoria en nosotros. Y en ancestrología se habla de eso y que ese proyecto sentido nos marca muchas veces de una forma tremendamente importante y que no somos conscientes. Y de repente nos preguntamos por qué tengo esa necesidad, ese afán en, me empeño en X cosa. Y no sé de dónde viene. Muchas veces está la respuesta ahí. Lo que vivimos y lo que reprimimos no solo tiene efectos en nosotros mismos, sino que a través de nuestros actos lo transmitimos al ambiente y a las personas que nos rodean. En este caso que he presentado sería la información de la madre transmitida a su hija, la vida que ella no ha vivido, y ésta lo compensa. Se vive como una deuda, como una sensación de que tú tienes que cumplir cierta cuestión, aunque no necesariamente sea tu deseo, sino es como una fuerza que te lleva a hacer X cosa. Por ejemplo, se puede ver, no sé, en personas que estudian una carrera y que en realidad esa carrera nunca les gustó, pero en algún momento lo decidieron inconscientemente y resulta que era la carrera que a la mamá le hubiera gustado estudiar. Hay como ese tipo de cosas. Perdón. Nuestro miedo a enfrentarnos a la pérdida y al dolor nos mantiene atados a nuestras historias y repitiendo siempre lo mismo. David Ford, El secreto de la sombra. Nuestro miedo a enfrentar la pérdida y el dolor. Creo que eso es tremendamente importante hoy día, este tema como de que finalmente como sociedad le tenemos miedo al dolor, a la pérdida, ¿cierto? Y hacemos todo lo posible para evitar pasar por esa experiencia. Entonces, por eso que se rechaza el dolor de alguna forma y se crea todo tipo de cuestiones para evadir la experiencia del dolor. Tratamos de evadir la experiencia del dolor, tratamos de
evadir la experiencia de la pérdida, como que eh, lo vamos tapando rápidamente, así como que no pasó nada. Listo, hay que limpiarse las lágrimas y seguir adelante. No puedes quedarte, ¿cierto? No puedes experimentar el dolor. Eso hace años atrás, hartos años atrás, me acuerdo que, bueno, no sé si conocen o han leído a Pilar Sordo, hay gente que la odia, hay gente que la ama. La verdad, yo he leído algunos de sus libros y en algún momento me hicieron bastante sentido. Bienvenido Dolor es uno de los primeros libros, creo, de Pilar Sordo. Lo leí hace hartos años atrás y me impactó muchísimo lo que ella planteaba ahí. Em, lo leí por ahí, por el 2008, 2009. Y era como la primera persona que en Chile, no sé, se atrevía a hablar un poco de esto desde la psicología y todo, de cómo como sociedad no se te permite llorar. Y ella hablaba justamente ese libro del todo el dolor que tuvo con la experiencia de su esposo. Tuvo una muerte bien compleja, dolorosa, producto de un cáncer, entonces fue como un periodo largo de todo ese desgaste que provoca cuidar a una persona en esas condiciones, eh, y cómo finalmente logra como mirar al dolor con una cara diferente, poder encontrar eh, esos, como entre comillas, regalos que trae esa experiencia también del dolor. Como decía la Jime, alquimizar esa experiencia. Bueno, si a alguna le interesa, por ahí está ese libro, debe estar por ahí en las redes o en la web. Bienvenido, Algo Dolor. conozco de Pilar Sordo, sí, es muy buena, como tú dices, para todos gustos también, po. Hay Sí, cosas que me han hecho mucho sentido. mm, Y como la bienvenida al dolor también, pues y como yo decía, alquimia y el dolor también va a traer bendiciones, también mm, verlo así. Es complejo, pero se puede. mm, sí. El tema Milagros también, no sé, puede sí, ser eso. es como tú decías, de verdad atrevernos a recibir todo sin juzgar la experiencia, porque muchas veces ese mismo dolor trae consigo esos, como yo le llamo así, como entre comillas, regalos, milagros, no sé, em, esa como, hay una película que no sé si la han visto, que igual es viejita ya, se llama Belleza Inesperada, que sale este actor Will Smith, y Sí, es la una vi, película, ¿la viste? sí. Esa película me removió mucho también porque justamente habla de esto mismo, de la pérdida del dolor. ¿Qué hacer cuando experimentas un dolor tan grande, una pérdida tan fuerte? En el caso de él, muere su hija. Entonces es una historia muy humana y justamente muestra eso, esa como belleza inesperada que puedes encontrarla incluso en el dolor, ¿sí? Y entendiendo el dolor como una experiencia humana totalmente inevitable, ya el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento tiene que ver con un aferramiento al dolor, pero tiene que ver con un diálogo mental, que es a través de la mente donde vamos generando el sufrimiento. Al no ser conscientes de nuestros programas inconscientes, nos percibimos como víctimas de fuerzas externas. Somos adictos a la justificación y buscamos algo o alguien que nos dé soluciones. Los famosos cómo, cuándo y de qué manera. Con ello evitamos entrar en los temas subyacentes que nos atormentan. Muchas veces lo que hacemos es contarnos la historia para solucionar nuestros problemas y conflictos. Es una búsqueda hacia afuera. David Ford nos plantea una reflexión que para mí es clave y tiene mucho que ver con el sentido común, como se dice popularmente. Es tan poco común. Veamos, si has estado estancado en una mala situación o en una relación que te quita poder durante más de un año, no permitas que tu historia te seduzca, llevándote a pensar que todo saldrá bien, porque después de todo, eso no es más que otra historia.
Nuestro trabajo, que realizamos a través del método llamado bio-neuroemoción, consiste en acompañar a nuestros consultantes a despertar de sus programas para hacerlos conscientes y comprender. Este acto pleno de conciencia provoca un cambio radical de la percepción, que es el principal objetivo del método y también de un curso de milagros. Si cambiamos nuestra percepción con respecto a lo que nos ha sucedido, podemos cambiar nuestro estado emocional. Esta es la clave para trascender. Para trascender la información de nuestra familia. A este proceso se le llama reescribir la vida, o como diría Anthony de Melo, redescubrir tu vida. El curso nos lo dice con estas palabras: elige de nuevo. Qué bonito eso, me gustó, esto elige de nuevo. En el fondo es así, y eso también ha sido algo bien potente que me ha traído el conocer Access Consciousness, este tema como de acceso a la conciencia. Esta herramienta me ha permitido conectar mucho más con esta capacidad de elección y de integrar y comprender que siempre puedes elegir de nuevo. Siempre puedes como reescribir tu historia. Y eso también era algo que en ancestrología, cuando estudiaba ancestrología, lo decía Pedro Engel, de que tu historia no te condena. O sea, mirar tu historia, poder honrar a tus ancestros, integrar, ¿cierto?, a los excluidos y todo eso, no es como firmar un contrato así como que ya ahora entonces estoy obligada a cumplir la historia de mis ancestros. No, decía, es como en realidad lo que te permite justamente ser consciente y poder reescribir tu historia, resignificar también todo lo sucedido. Sí, yo creo que es maravilloso el poder elegir en conciencia. Y cada vez uno puede elegir. Esa es la oportunidad. Creo que cada día te da un regalo, creo yo, el Mm, presente también, de hacer en conciencia y elegir, elijo, otro sí, camino. exacto. Dice, no somos conscientes de que estamos mintiendo constantemente. Quizás lo más triste son las mentiras que vivimos y aplicamos a nuestra vida. ¿Cuántas cosas hacemos que no queremos hacer? ¿A cuántas justificaciones apelamos para seguir viviendo lo que no queremos vivir? Esta es una pequeña reflexión que siempre doy en mis clases y seminarios. Saber lo que tengo que hacer no implica que ya lo tenga integrado. Lo puedes haber entendido, pero entender no es comprender. Hay que recorrer el camino. Hay que trascender nuestras historias a través de la comprensión. Detrás de nuestras historias se oculta un tesoro que nos permitirá conocernos y sentirnos libres para tomar decisiones con plena conciencia. En los capítulos siguientes hablaré de la comprensión y sobre todo de la gran comprensión. La gran mentira: creer que soy lo que pienso, que soy un ministro de la iglesia, que soy un ministro de la iglesia. Notó que un grupo de niños rodeaba a un cachorrito perdido y preguntó: ¿qué estáis haciendo, chicos? Diciendo mentiras, dijo uno. El que diga la mayor mentira se lleva el perro, dijo otro. ¿Por qué lo hacéis? Cuando tenía vuestra edad, dijo el ministro, nunca mentía. Los muchachos se quedaron mirándose unos a otros. Descorazonado, uno de ellos le dijo: supongo que te has ganado el perro. John Mundy, lección 101 de un curso de milagros. He aquí la única emoción que has inventado, independientemente de lo que aparente ser. He aquí la emoción de los secretos, de los pensamientos privados y del cuerpo. He aquí la emoción que se opone al amor y que siempre conduce a la percepción de diferencias y a la pérdida de la igualdad. He aquí la única emoción que te mantiene en las tinieblas, dependiente de ese otro ser que tú crees haber inventado para que te guíe por el mundo que él fabricó para ti. Wow. Muchas veces hablamos de la honestidad y a veces no tenemos claro lo que es. Pues hemos de tener presente lo siguiente. Honestidad significa coherencia, o dicho de otro modo,
Lo que decimos refleja lo que pensamos. Implica que nada de lo que digamos contradiga lo que hacemos. Nuestro ego es el primer enemigo de la honestidad. Él siempre te dará razones para dejar de cumplir tus compromisos. Te contará historias para que no cumplas tu palabra. En este preciso momento, entras de lleno en la pobreza. Faltar a tu palabra, a tu compromiso, te empobrece a un nivel que no te puedes imaginar. No faltes nunca la palabra dada, pues de hacerlo te faltarás a ti mismo y pagarás un alto precio. Esto que está diciendo aquí es una clave súper importante que también hace ya un tiempo, no tanto tiempo, pero empecé a poder como visualizar y conectar con esto, que cuando tú te comprometes contigo misma y dices, por ejemplo, ya, esta semana voy a, no sé, supongamos una persona dice, voy a empezar a hacer ejercicio. Esta semana sí que empiezo a hacer ejercicio y no lo cumples y no lo haces, quedas en deuda contigo misma y esa deuda se va a manifestar en el plano físico también. O sea, si yo no me doy, si yo no me cumplo, y no estoy hablando aquí como de comprarme cosas, ¿cierto? Y llenarse de cosas materiales, sino que con cuestiones simples que a veces tú dices, ya no, si hoy día sí que me acuesto más temprano y voy a descansar, y resulta que son, no sé, las 12 de la noche, la 1 de la mañana y todavía estás ahí dando vueltas. No te cumpliste a ti misma. Y eso va generando, como dice acá, esa deuda, ¿cierto? Y que en algún momento se te va, se te va a cobrar. Es como, ¿cómo entonces pido más al universo? Quiero que el universo me dé más, pero yo misma no me doy. No es coherente. No hay coherencia. ¿Sí? De repente somos incoherentes en eso. ¿Sí? Cuando empezamos a tomar conciencia de que si yo estoy queriendo recibir más, entonces yo misma tengo que darme más a mí de eso que requiero. Como decía, que no necesariamente es algo físico. Muchas veces lo que requiero es eso, es más descanso, es cambiar un hábito, es integrar otro hábito, etcétera. La incoherencia de nuestras vidas siempre está sustentada por unas historias que son mentiras y que usamos para justificarnos. Nuestras justificaciones nos empobrecen, pues son mentiras revestidas de verdad para no hacer aquello con lo que nos comprometimos. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nadie o con nada. Un curso de milagros. La deshonestidad es separación, pobreza. Cuando nos ocultamos detrás de nuestras mentiras y las convertimos en verdades, enfermamos. Alimentamos nuestra infelicidad, pues nuestro inconsciente siempre conserva la verdad y al final la acaba mostrando muchas veces a través del tiempo, a través del cuerpo. Estás tan enfermo como tus secretos. Alcohólicos Anónimos. Nos empobrecemos cuando nos faltamos al respeto a nosotros mismos, cuando renunciamos a nuestros sueños, a reconocernos por nuestro esfuerzo y trabajo. Nos faltamos al respeto cuando prestamos más atención a los errores que a los aciertos. Nos faltamos al respeto cuando no nos cuidamos, cuando nos negamos a perdonarnos, cuando no somos compasivos, cuando nos engañamos haciendo lo que no queremos hacer y nos sentimos culpables por hacerlo o por no hacerlo. Nos faltamos al respeto cuando no nos cuidamos haciendo ejercicio y no comemos, por ejemplo, de forma saludable. Nos faltamos al respeto cuando no descansamos y nos exigimos constantemente. Nos faltamos al respeto cuando soportamos relaciones tóxicas, viviendo del victimismo y de la culpabilidad. Nuestras historias sostienen todo esto y mucho más. Nunca olvidemos que en cada circunstancia hay un don y en cada experiencia se oculta un tesoro.
No podemos cambiar el acontecimiento, pero sí podemos cambiar y decidir cómo vamos a experimentarlo, a vivirlo. Deja tus historias, pues te hacen revivir una y otra vez las mismas experiencias. Escucha lo que te dices y declara que son mentiras que conviertes en verdad. Ellas solo te llevarán al dolor y al sufrimiento. El conflicto, la situación estresante, se manifiesta cuando hay una incoherencia en nosotros entre lo que sentimos que queremos hacer y lo que realmente hacemos. Para liberarnos, tenemos que aceptar el conflicto como una manera de progresar, de conocernos a nosotros mismos. Está potente esta parte, ¿ah? Justamente cómo nos empobrecemos cuando nos faltamos el respeto a nosotras mismas. Eso creo que tenemos que grabarlo así como pegarlo en alguna parte donde lo podamos ver, porque como mujeres creo que lamentablemente estamos demasiado condicionadas a esto. Cuando nos postergamos, cuando nos dejamos en último lugar, ¿cierto? Eh, Quizás ustedes no, ya son mujeres que han tenido ya ciertas vueltas de la vida, pero muchas veces nos encontramos, y estaba recordando hace poco una historia de una persona, una mujer, que justamente lleva muchos años postergando su vida, viviendo para otros, viviendo para su mamá, viviendo para su hijo, pero en el fondo no viviendo para ella. Y claro, y contándose justamente estas mentiras de que chuta, no, es que ahora no puedo porque mi hijo, ¿cierto? No, es que mi mamá está enferma, es que tengo que estar ahí. Entonces, como muchas veces solo queremos justificar el estar ahí. Hacer las paces con nuestro alter ego. Muchas veces mentimos para esconder nuestro alter ego, nuestra auténtica identidad, la identidad que ocultamos al mundo. Esto no es un problema si somos plenamente conscientes de que utilizamos un alter ego. Mentimos a sabiendas y ello nos puede dar una gran fuerza creativa. Todos podemos encontrar un alter ego en nuestras vidas, lo que nos permitirá expresar y manifestar una gran energía. Por ejemplo, fuera de la cancha, el tenista Rafael Nadal es un ser humano muy amable y humilde, pero su alter ego en la cancha es un asesino absoluto, nos dice Todd Herman, escritor y entrenador de interpretación. Todd se hizo profesional para entrenar a atletas de primer orden y triunfó encontrando los alter ego de sus pupilos. Beyoncé hizo público su alter ego, Sasha Fierce, Sacha la Feroz, en The Oprah Winfrey Show, el programa de entrevista de la famosa presentadora estadounidense en 2008. A modo de aclaración, también quiero dejar patente que el alter ego suele referirse a aquella identidad que se encuentra oculta en el inconsciente, con lo que la mayoría de las personas debe luchar para poder encontrar su verdadero ser. Por eso es importante encontrar tu alter ego y saber utilizarlo en los momentos adecuados. En cambio, el ego se define como todo lo que es consciente de las personas, la parte más razonable de donde provienen las ideas. Por esta razón se usa la palabra alter, de alterno, debido a que es una personalidad alterna que habita en el interior de cada uno. Mi alter ego, que utilizo muchas veces, es el payaso. El payaso tiene el poder de decir grandes verdades y hacer que todos se rían. Lo curioso y lo fantástico es que se ríen de sí mismos. Muchas personas se muestran de una forma muy distinta en función de los ambientes en los que se relacionan, dando una imagen de sí mismas que no tiene nada que ver con cuando están a solas. A modo de ejemplo sencillo, podemos recordar a aquellas personas que cuando están con alguien, de algún modo, le dan poder a esa persona y actúan y se comportan de una manera concreta. Es el caso de una mujer que cuando está con su suegra, a quien no soporta, se muestra agradable y dicharachera. Unos ejemplos muy conocidos de alter ego serían el de Batman o Spider-Man. Vendrían a ser unas identidades que poseen al individuo. El alter ego es una versión idealizada de uno mismo,
Como por ejemplo, puedes poner el caso de una persona, dobladora de profesión, que se identifica plenamente con el personaje de una película. El alter ego está escondido en nuestro inconsciente y se muestra a la mínima oportunidad. Nos permite distanciarnos emocionalmente de nuestro ego y ver las situaciones de una manera diferente. Así podemos tomar las riendas de cualquier situación y sobrellevarla. Otras personas saben aprovechar estas cualidades y las muestran al mundo con éxito, como en el caso de los artistas, actores, comediantes, humoristas. Un servidor lo utiliza muchas veces, como ya he dicho, en mis conferencias y seminarios para representar papeles y emplear el sentido del humor. Saber utilizar un alter ego nos permite un mayor control, mejorar nuestras habilidades sociales, frenar los pensamientos negativos, salir de la zona de confort, identificarnos con otra personalidad. Mentir o mentirse es algo muy común. Por ejemplo, muchas personas muestran caras muy diferentes cuando están en casa, cuando están en una fiesta. De hecho, ir a una reunión o una fiesta nos permite vestirnos de una u otra manera para mostrarnos en público. El doctor Brad Blanton, en su libro Radical Honesty, ya no sé aquí, How to Transform Your Life, no sé qué, ya, mucho inglés. Habla de un estudio en el que se garantizó el anonimato de los participantes. Una de las preguntas que se les plantearon era con cuánta frecuencia se percibían siendo deshonestos o mintiendo. El 93% de los participantes dijeron que mentían de forma habitual y regularmente. El doctor Blanton sugirió que el 7% restante que dijo que no mentía nunca era probablemente los más mentirosos de todos. Nos dice, mentir mata a la gente. El tipo de mentiras que son más mortales son aquellas en las que ocultamos o retenemos información de alguien que pensamos que podría haberse afectado por ella. La enfermedad psicológica más severa es el resultado de este tipo de mentiras. Continuamos. Los psicópatas mienten tan bien que pueden mirarte directamente a los ojos y decirte mentiras muy convincentes. Sin embargo, los secretos importantes y todos los ardides son falsos, así como la planificación que los acompaña. John Mundy, lección 101 de un curso de milagros. Para ser libres debemos estar dispuestos a entrar en nuestra cueva profunda y examinar nuestras mentiras sustentadas por historias con las cuales queremos convertirlas en verdad. Para seguirlas o encontrarlas basta con que reconozcamos nuestra culpabilidad, que normalmente proyectamos al exterior. En nuestro método Bioneuroemoción acompañamos a nuestros clientes a entrar en su cueva profunda y a comprender para qué nos mentimos y la información inconsciente que llevamos para sostener dichas mentiras. Cuando lo percibimos de otra manera, sin culpabilidad y con mucha comprensión, el siguiente paso es actuar con plena coherencia. De esta manera recuperamos nuestra paz interior y nos sentimos libres en el nivel emocional. Recordamos una premisa básica antes de empezar el acompañamiento. No quiero que hables, tu verdad es mentira. Quiero escucharte para poder oír la verdad. No me creas, aprende a escuchar, pues solo te explico mi verdad, mi experiencia. Si escuchas, entenderás lo que intento decirte. Escuchar implica dejar la mente en calma, implica estar presente. No te creas, aprende a escucharte. Tu mente no para de hablar, siempre está llena. Escucha lo que hay detrás. No creas a nadie, pero si aprendes a escucharte, verás la verdad. Para poder descubrir nuestras mentiras, o mejor dicho, cómo nos mentimos, tenemos que desarrollar el poder de la escucha. Mi amigo Aldo Cívico, antropólogo y reconocido como un experto en liderazgo, nos habla de los 4 niveles de escucha. A saber, la no escucha. Argumentamos contra lo que nos dicen o nos decimos, hacemos juicios y no atendemos a razones. La segunda, escuchar los argumentos, pudiendo estar de acuerdo o no. Tercera, ponerse en el lugar del otro. Experimentamos sus sentimientos y emociones. La cuarta, la auténtica escucha. Nos quedamos en silencio, escuchamos con el alma y nuestra mente está en silencio. Entonces escuchamos al campo, la inteligencia universal. Yo lo llamo dejar nuestra mente en estado de flow.
Siempre escuchamos encasillados en conceptos fijos, en posturas fijas, en prejuicios fijos, pero escuchar no sería tragar ni darme la razón. Esto sería caer en la credulidad. Anthony de Melo en Redescubrir la vida. Por eso siempre digo, no me creas, aprende a escuchar y sobre todo aplícatelo a tu vida. Saber escuchar es tener plena conciencia de que estamos interpretando. Mm, qué importante esto de la escucha, no solo escuchar al otro, sino de verdad poder escucharme a mí misma. Esa, esa capacidad de escucharme realmente, creo que justamente tiene que ver con cultivar esa presencia, ¿cierto? Darte el espacio de poder estar sola, de poder estar como contigo misma y desde ahí escucharte de verdad sin juicio y qué es lo que está en tu mente y qué es lo que estás, eh, cuál es la mentira que te estás contando sobre X cosa, ¿cierto? Porque como decía acá, o sea, la mentira, el mentirnos, es algo que hacemos de forma natural. O sea, creo que a lo mejor eh, es como lo primero que aprendemos, ¿cierto? Desde pequeños aprendemos a fingir. Cuando somos chicos, cuando somos niños, niñas, pequeñas, ¿cierto? Quizás no mentíamos, éramos como éramos, éramos en nuestro ser auténtico, ¿cierto? A lo mejor podíamos ser más bochincheras, ruidosas o inquieta, o quizá esa niña preguntona, o qué sé yo. Pero de repente, cuando empezamos a crecer, nos dimos cuenta que no podíamos mostrarnos así, y que teníamos que empezar a encubrir, ¿cierto? A enmascarar, como se llama también, eso que éramos. Y empezamos, aprendimos a mentir, y no porque alguien nos haya dicho. De hecho, yo creo que a todo el mundo, el papá, la mamá, siempre decían que no era bueno mentir. Pero tú decías, ya, no es bueno mentir, pero yo veo que todos, todos mienten, todos fingen ser algo. Entonces, es muy re loco esto si lo observamos así, de que finalmente estamos todos fingiendo, todos con máscaras. Eh, y quién es real entonces? ¿Mm? Súper bueno lo que estás acotando, Bella, y es verdad, nos dicen que no mentamos, pero ellos nos enseñan a encubrir, a no decir la verdad, a guardar secretos, entonces al final es algo tan ilógico. Como contradictorio, es tan Por eso contradictorio, no hay congruencia, no hay congruencia congruencia, en y la por eso vida. Claro, cuesta mucho cuando entramos en este camino de autoconocimiento y empiezas a darte cuenta de esto de la coherencia. Tú dices, bueno, ¿y cómo crees que soy coherente? Porque la verdad no sé. Lo único que vi y aprendí fue a no ser coherente. Entonces, ser coherente de verdad es desaprender mucho. Hay que desaprender mucho y eh, poder, creo yo, sostenerse en esos espacios de ir desarmándose, porque es eso finalmente, es ir desarmando esa construcción, esa máscara, esa careta, permitir que se vayan cayendo los pedazos, pero eso no es algo tan agradable porque te empiezas a sentir expuesta y te das cuenta que no lo hace todo el mundo. Quizás ahora un poquito sí, con todo este cambio de era, ¿cierto? La era de Acuario, que lo que nos trae la era de Acuario es justamente esto. Acuario es muy auténtico, Acuario no está ni ahí en general con los convencionalismos, es como una energía muy de este soy, esta soy, si te gusta bueno y si no bueno,
¿cierto? Acuario tiene mucho de eso. Y yo creo que hoy día como humanidad estamos haciendo ese tránsito. Obviamente es un tránsito que no va a suceder de la noche a la mañana, pero sí trae consigo un trabajo profundo de autoconocimiento, como dice acá, de entrar en esa cueva, meterse ahí, ok, me voy a escuchar realmente y voy a ver, voy a escuchar dónde me estoy mintiendo, qué mentiras me estoy contando. Dice acá, lo he visto en multitud de ocasiones, viendo cómo mis palabras no son escuchadas porque son interpretadas. Es más, se ponen palabras que yo no he dicho. Un curso de milagro nos recuerda que en la quietud mental encontrarás las respuestas. La quietud mental requiere una mente que no juzga, que acepta la situación y se rinde a buscar una solución. Es escuchar al campo, dejarnos inspirar por él y sentir que recibimos su respuesta en el corazón. Nuestra mente se queda en paz porque el ego se queda sin argumentos. Muchas veces las respuestas pueden mostrarse en encuentros, en situaciones o sencillamente en lo que leemos en un cartel anunciador. Más adelante hablaré del instante santo como más manifestación de esta escucha. Ay, me encanta eso. Me encantó esto que dijo acá. Cómo finalmente este estado de presencia, de aceptación, ¿cierto? Te permite acceder al campo, ¿cierto? Este campo creativo, campo cuántico, etcétera, y poder conectar con esas respuestas que no vienen de mi mente, que vienen de este campo creativo, de la conciencia divina. Y a eso lo llama el instante santo. Cuando tenemos esos momentos de claridad, no sé si les ha pasado que cuando estás así como tranquila, serena, a lo mejor si ustedes igual meditan o tienen alguna práctica así, y de repente aparece algo, una claridad, una comprensión, un flash de que tú dices, wow, acabo de comprender, no sé, X cosas. Me llegó como una claridad sobre algo. Y, y claro, muchas veces eso ocurre sin que lo busquemos, simplemente se da. Pero se da cuando estamos en ese estado de, como dice, de que la mente la dejamos ahí como un poquito más en pausa eh, y logramos que se abra una pequeña, ¿cierto?, aberturita ahí y entra toda esa información que siempre ha estado, que siempre estuvo. Pero como nuestra mente estaba tan llena de cosas, no había espacio para que entrara. Mi propuesta es que desarrollemos la escucha, el cómo nos hablamos y qué historia nos contamos para mantener una situación que nos abruma y nos quita el sueño. Ahora, yo agregaría ahí que la mejor forma de generar esta escucha es justamente practicando alguna técnica contemplativa, incluso el yoga, el tai chi o el qigong que hace igual la Jime, la respiración, la meditación o prácticas de atención plena, todas estas prácticas nos ayudan justamente a esto, a fortalecer esa escucha interna. Empezamos a dar cuenta del diálogo interno, de los pensamientos, de las voces internas, de cómo me estoy hablando y cuál es la historia que me estoy contando ahora. Y veo de dónde viene. O sea, ¿esta historia es mía? ¿Esto que me estoy contando es mío? Como decimos en Access, ¿a quién pertenece esto? ¿Realmente a quién pertenece? ¿Esto es mío? Y si no es mío, entonces lo libero, se lo devuelvo a quien pertenezca, lo dejo ir. ¿Puedo elegir otra cosa? Sí, puedo elegir otra cosa. Que verdad, Caro, dices, quiero contar eso, Mm, porque hay cosas, claro, ponte tú el victimismo. Y yo mm, reconozco que mi mamá siempre se movió en eso, ella era víctima mm, de todo. Inconscientemente hubo momentos que yo también cuando niña me movía así, mm, adolescente en parte, pero después me di cuenta que eso no era mío. mm, Como tú dices, me pregunté, ¿de dónde viene esto? No es mío, no me pertenece. Y lo devuelvo.
Ujú. Lo devuelvo con Eh, amor, y ¿cierto? con amor le envío luz, eso. Mm, Y nada más que lo devuelvo y estamos en paz, así como es tuyo, sí, no es mío, no me pertenece, estamos en paz. Eso también. Devolver lo que no nos pertenece y lo que venía desde nuestros ancestros, como tú hablabas también, eso que es súper importante. sí, Eh, y, y escucharnos, sobre todo, ir hacia adentro. Yo creo que ahí está todo, ¿cierto? El corazoncito nos habla, sí. nuestro corazón. Creo que este tema, Presencia, como yo digo, disculpa, son momentos sagrados, como yo decía, de repente me llegan esos momentos. Eso era, gracias. sí, sí, esos momentos sagrados, así es, son momentos sagrados. Acá decía el instante santo como manifestación de la escucha, porque es así, es un momento en donde llega una, o sea, hay una claridad, una percepción, una comprensión de, ok, esto es así. Y que como decía, no viene, lo principal es que no viene de la mente, solo llega. Y cuando esa información llega, esa energía llega, la sensación que te produce es una sensación de paz, de liviandad, ¿cierto? Te libera, como, wow, ahora entendí, ahora lo veo claro, o esas claridades, ¿cierto? Ahora lo veo claro. Entonces, chicas, vamos a dejar hasta aquí, son las pasadito las 12 ya. Em, Está bien interesante esta parte, em, creo que se movieron varias cositas, así que como decía ahí, seguir aplicando la escucha. Esa es la tarea que vamos a tener ahora durante la semana. Practicar la escucha de nosotras mismas. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Cuál es la historia que me estoy contando ahora? ¿Ya? Vamos a practicar eso. Tener como presente eso. Autoescucha. Como dice aquí. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Qué historia me estoy contando? Para ¿Qué historia me estoy contando que me hace mantener esa situación que me abruma, que me angustia, etcétera? ¿Ya? La voy a escribir. Ya, me sumo, igual la quiero escribir, la ¿Sí? tarea de la semana, sí. La tarea de la semana la voy a dejar, la voy a anotar después en el WhatsApp. Desarrollar entonces la autoescucha. Qué importancia la autoescucha, como decía ahí, y tú, bueno, el tema de pagar la mente y escucharnos, sin juicio, sin prejuicios, sobre todo a nosotras mismas, que ahí viene un tema. Siempre nos Sí, estamos a nosotras mismas auto ahí como dañando y tenemos que ser autocompasivas, amorosas con nosotras. Así que no, una gran tarea el escucharnos. Y el escuchar al otro también, ¿cierto? Eso sin juicio. ya. Ahí la anoté. Está súper bueno el ejercicio. Ahí lo voy a poner también en el WhatsApp para que hagamos esta práctica, ¿ya? Porque de aquí es la clave, o sea, la clave, como este libro nos está mostrando ya desde que empezamos, está en el autoconocimiento. Desde ahí puedo finalmente ir transformando, alquimizando, que me gusta mucho esa palabra que dijo la Jime, poder alquimizar y transformar. Si no me miro constantemente, no voy a ver qué es lo que tengo que cambiar. Así que